Delfina fue campeona del mundo con las Leonas, medallista olímpica y elegida como mejor jugadora del planeta. Pero detrás de cada carrera hay cosas que no se ven. La presión que no se dice, el liderazgo que pesa, la competitividad que no afloja y ese traje metálico que necesitas para sentir lo menos posible. Durante más de una década fue parte de las Leonas, representando a la Argentina en los escenarios más exigentes, hasta que un día la dejaron de lado. ¿Qué se hace después de eso? ¿Cómo se reconstruye una identidad después de 13 años haciendo lo mismo? Un episodio íntimo, honesto, potente, sobre lo que nadie cuenta delante del rendimiento. En este episodio, Delfina Merino. Detrás de cada logro hay una historia que casi nadie conoce. Aquí exploramos ese lado invisible de lucha, sacrificio, miedos y obsesiones que se necesitan para llegar. Esto es Gloria Oculta. Bienvenida, primero, tercer episodio, y quería abrir primero preguntándote un poco dónde estás parado hoy, cómo venís con toda tu relación con el hockey hoy en día después de la trayectoria larguísima que tenés. Bueno, antes de nada, gracias por la invitación y muchos éxitos con esta parte de estos podcasts. Bueno, nada, vengo bien jugando. Ya es a principio de año la contaba la temporada número 18 que estoy haciendo con la primera del club. Un montón de tiempo, un montón de años jugando a este deporte, que la realidad un poco con el que me crié en el club. Y con el que nada, me siento identificada porque forma parte de mi vida, está muy involucrada también mi familia, mi hermano también juega al hockey, desde chiquito eso es en el club, mis amigas son también del ámbito de banco, así que disfrutando de esta temporada 18 en la primera de Banco Provincia. Cada vez viene siendo más exigente el hockey también, a medida que empezamos a jugarlo a lo que se vuelve hoy, creció mucho, son muchas horas las que uno por ahí dedique en la semana. Pero bueno, feliz de poder seguir jugando, disfrutando y compartiendo momentos en el club. Así que bueno, nada, sí, en actividad podría decir. Y genial, 18 temporadas. Y viendo un poco para atrás, como analizando así por arriba todo. ¿Hoy qué podrías decir que es lo que sentís más orgullo? No, qué sé yo, son muchas cosas, ¿no? Si tengo que decir que me siento orgullosa es por ahí pensar nada, en lo que, o sea, uno cuando empieza a jugar porque le divierte, porque lo disfruta, porque nada, tiene amigos, etcétera, y a medida que va creciendo, por ahí se va involucrando desde distintas ópticas, ¿no? Con lo que uno hace. Y por ahí a los 14, 15 años, por ahí un poquito menos, 12, 13 años, era muy fanática del hockey, de las Leonas, y tenía esa ilusión de jugar en el seleccionado. O sea, soñaba con ponerme la camiseta argentina. Y creo que si hoy miro para atrás, una de las cosas que me da más orgullo es decir, bueno, qué increíble haber podido lograr y haber jugado en el seleccionado tantos años, representando al país, viviendo Juegos Olímpicos, Mundiales, Champions Trophy. Fueron muchos torneos los que por suerte disfruté de representar a Argentina, y creo que eso me genera mucho orgullo, ¿no? Pensar desde chiquita que tenía esa ilusión y el haberlo podido concretar. Y a la par no voy a dejar de mencionar al club porque también nací con sueños en el club, jugué toda la vida en banco y siempre digo, viste, uno piensa que, bueno, jugué en las Leonas y en banco ahora está en la A y salieron campeonas en su momento, pero bueno, fueron años de mucho laburo, de mucho sacrificio, el club no estuvo siempre en la primera categoría, jugamos en la C, jugamos en la B muchos años, mismo yo en primera, ya estando en Leona, jugaba en la B, recién ascendimos en el 2013 y haber ascendido a la A y haber salido campeón, hacia hoy día estar ya casi hace 10, 11, 12 años en lo que es la máxima categoría del nivel nacional del hockey de Buenos Aires, es también otra de las cosas que me genera mucho orgullo. Y esto te hablo todo a nivel resultados y deportivo, ¿no? Después lo que más orgullo me da es el sentido de pertenencia que siento con los colores de mi club, la familia que tengo alrededor del club también y bueno, las amistades que coseché todos estos años en ese mismo ámbito. Buenísimo. Me llama mucho la atención porque parece muy interesante, porque empezaste sobre todo en el seleccionado y desde muy chica. Y tuviste todo un recorrido muy largo donde hubo toda una transformación, donde empezaste con muy pocos años y casi más de 10 años compitiendo en lo más alto. ¿Sentís que fuiste cambiando, fuiste madurando, fuiste evolucionando?
¿O te sentís similar a lo que sentías cuando arrancaste? Sí, creo que uno obviamente va madurando a medida que va pasando los años y además va cambiando el rol, ¿no? Que uno va teniendo en el equipo. Como vos decís, entré desde muy chica al seleccionado. A los 18, 19 años ya estaba jugando en Leonas. A los 20, con 20 años tuve la posibilidad de salir campeona del mundo con un equipo que fue alucinante, que vivimos una experiencia nada, inmejorable para mí, que lo que fue Rosario, por el contexto, por el equipo, por las jugadoras. Me tocó jugar con jugadoras que miraba por tele cuando era chiquita y tenía la ilusión de formar parte. Entonces, nada, fueron cosas muy emocionantes. Y, y nada, volviendo un poco a tu pregunta, creo que sí, que vas madurando y cambiando, ¿no? No fui la misma jugadora que empezó con esos 20 años en esa época a la que terminó jugando en Tokio. Los roles cambiaron, me tocó ser capitana en algunos procesos de esos 10 años. Creo que es como todo, vas aprendiendo, vas cultivando, vas ganando experiencia, vas ganando también camino recorrido y frente a eso puedes pararte de distintas maneras. Así que sí, sin duda uno es como en la vida, ¿no? Va creciendo, se va desarrollando, va adquiriendo experiencias y también vas mutando dentro del equipo en lo que son tus roles. ¿Hay algún punto donde digas, a partir de acá entendí que tengo que ser más presente como en el rol de capitana y demás, en ese transcurso donde empezaste como alguien nueva, alguien chica, a empezar a ser referente de a poco y conseguir hasta ser capitana? ¿Hay un punto donde digas, bueno, ya no soy nueva, ya tengo que acá demostrar y que me sigan las que puedan? No, creo que eso de demostrar o por ahí de jugar y tener presencia dentro de la cancha lo traté de hacer siempre, ¿no? Porque cuando era de las más chiquitas, los minutos que tenía quería aprovecharlos y ganarme más minutos. Y después cuando por ahí sos más grande y ya tenés por ahí una titularidad o algo así, querés jugar todo el partido, o sea, que no querés ni que te saquen para tomar agua. Entonces, creo que ese hambre y esa ilusión de estar adentro de la cancha constantemente, uno la tiene desde el principio al fin. Lo que sí fue por ahí distinto fue las responsabilidades que uno empezaba a tener, ¿no? Es totalmente distinto cuando tenés 20 años y tenés una camada con experiencia arriba que se ocupaba de un montón de cosas que uno no tenía idea, y después cuando llega más a esa edad o esos roles, decís, bueno, no era solamente jugar al hockey, era jugar al hockey, tener en cuenta esto, tener en cuenta lo otro, ocuparse de una cosa, de la otra, del equipo. Entonces, ahí por ahí te empezás a dimensionar qué afortunada eras cuando eras más chica que solamente tenías que jugar o tener esa preocupación. Creo que el desafío por ahí cuando me tocó ser capitana fue un poco eso, ¿no? No sentir una mochila gigante de responsabilidades que a veces por ahí pensaba demasiado en todos o qué necesitaban o una estaba mal, entonces me acercaba y hablaba. Y por ahí con los años me terminé dando cuenta que soy una persona que se involucra mucho por ahí con lo que le pasa al otro y por ahí terminaba cargándome con demasiadas cosas que no eran solamente mías y por ahí a la hora de jugar, ¿viste? Uno entraba a jugar ya con la cabeza un poco más pesada que en otros momentos. Pero bueno, es como te digo, vas mutando, van cambiando los roles y creo que ahí también tenés que aprender, ¿no? Por ahí nadie viene con un librito a decirte cómo ser líder o cómo tener un rol de por ahí de este peso. Pero bueno, lo vas aprendiendo con experiencias, lo vas aprendiendo también hablando con jugadoras más grandes que ya han vivido esas situaciones. Me acuerdo que me he apoyado bastante en jugadoras que ya por ahí no estaban en la selección y decir, che, está pasando esto, lo otro, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, bueno, creo que cuando empezaron a haber más responsabilidades es cuando te das cuenta que vas creciendo, pero el hecho de cómo jugar o cómo entrar a la cancha creo que siempre fue de la misma manera. ¿Qué es el líder para vos? Qué sé yo, hay muchas formas, ¿no? De ser Por eso la líder. Puede ser líder desde lo deportivo, puede ser líder desde lo grupal, puede ser líder desde lo social. Yo creo que en un equipo todas las personas que lo forman de alguna manera son líderes en algo, ¿no? Y eso es lo que hace enriquecedor a un equipo. Que haya distintas personalidades, distintos roles. Después, obviamente, en un equipo casi siempre hay un capitán, un subcapitán. Ahora por ahí se estila que haya más, ¿viste? Como grupos de líderes o capitanes.
que se tratan de incluir que haya de distintas edades también, porque está bueno que esto que te decía, nadie te enseña por ahí a ser capitán. Bueno, está bueno que por ahí alguien más chico esté dentro del grupo y empiece a ver cómo se manejan las cosas para el día de mañana, si le toca una posición así, tener un poco de experiencia. Pero como te digo, me parece que hay distintas índoles de capitanes o líderes, y cada uno en su rol o en su virtud tiene el mismo valor que cualquiera, digamos, ¿no? ¿Y sentís que se te dio algo más así natural o trabajaste para poder llegar a ser más líder, digamos? No, creo que, o sea, en ningún momento trabajé para ser capitana, te diría. O sea, yo creo que son cosas también que vienen con la elección del entrenador o del grupo en algunos casos. Y después es más natural, me parece, ¿no? Hay líderes que son más naturales, hay otros que por ahí no lo son. O sea, eso depende también un poco del equipo, de la conducción del equipo, de lo que necesita el entrenador. Me acuerdo que cuando me dijeron, no venía de jugar desde de afuera, de Europa, que me tocó con Agustín Corradini ser capitana de ese proceso. Y nada, fue lo mismo, digamos, ¿no? No es que cambió mucho. Pero sí creo que también hay algo de naturalidad o de personalidad que comulgás con el entrenador o con la conducción o con el equipo de ese momento. Creo que eso sobre todo. ¿Y vos en tu personalidad sentías algo diferente? ¿Te sentías más presionada o te sentías igual? No me sentía más presionada. Mismo ahora, por ejemplo, en el club por ahí soy capitana, y por ahí pensás un poco más, che, por lo menos te digo en el club, ¿no? Che, hoy no, que tengo esto, o por ahí que tengo más compromisos, digo, che, no puedo faltar porque, viste, no sé, soy capitana o cosas así, pero por ahí eso desde el ámbito más relajado del club. Pero en el seleccionado creo que la exigencia es tan alta y tan profesional, más allá de que el hockey es un deporte amateur, la exigencia es tan profesional que todas estamos al pie del cañón. O sea, creo que no te cambia. O sea, sí, es un orgullo y es una linda responsabilidad llevar la cinta, pero a la hora de la performance o a la hora de entrar a la cancha, es lo que te dije, es independiente si tenés 20 o 30 años, como entras a la cancha cuando te pones la camiseta del seleccionado. La responsabilidad es la misma. ¿Te consideras competitiva? Sí, sí, obvio. ¿Sentís que es Sí, sí. necesario? Sí, porque creo que la competitividad es lo que te permite llegar también, ¿no? Si uno le da igual cómo juega o cómo sale o el resultado y al día siguiente o a las horas ya te da igual, significa que hay algo que no te termina de llenar o traccionar, ¿no? Para apostar a eso. Son muchas, la realidad es que no es algo que se da así nomás llegar a un seleccionado. Son muchas horas, son mucho entrenamiento, mucho esfuerzo. Y si no tenés ese hambre interno de o que sea un sueño o que te apasiona o que sos competitivo, creo que son cosas que son un motor, ¿no? Para poder llegar nada, y luchar por lo que uno quiera. Pero sí, soy competitiva. Siento que a veces, sobre todo haciendo más estas charlas, es algo que se empieza a dar como patrón. Que muchas veces se toma como malo, pero también es lo que te lleva. Lo que te... Pero ¿por qué es malo querer ganar a todo lo que juegues o esforzarte para si estás formando parte de un equipo tratar de ganarlo? Yo juego a las cartas y también quiero ganar. O sea, me parece que mientras que sea dentro de las reglas, del respeto, de los cuidados, de las formas, si uno trata de lo que está haciendo ser su mejor versión y tras eso obviamente después puedes ganar o perder, o sea, no significa que ser competitivo sea siempre ganar, te toca también perder y en la competitividad también me parece que está bueno aceptarlo y saber laburar esos momentos, pero yo creo que o por lo menos lo veo así, ¿no? Yo trato de ser competitiva en todo lo que hago, adentro, fuera de la cancha, pero para dar mi mejor versión, sobre todo. Perfecto. Buenísimo, buenísimo, porque coincido 100%. Eh, Quería volver un poquito, no la historia en sí, que creo que viendo bastantes lugares donde estuviste hablando, y qué sé yo, la historia se conoce bastante, pero hay algo que vi que noté que es un poco la actualidad y lo que fueron los últimos años de Leonas, donde al venir de ganar en el 2010, conseguir una plata después en las Olimpiadas,
conseguir otra plata después de varios de otros Juegos Olímpicos, siempre se busca o se espera que le vaya bien a las leonas. Es como algo que no se dice, pero que medio se espera. Medio una presión. ¿Esa presión considerás que es un privilegio? ¿Se la ganaron o no les ayuda esa presión? No, yo creo que ser de las Leonas significa ir a ganar siempre y tratar de estar en los primeros lugares siempre. Es una presión que, si se llama presión, es un orgullo tenerla. Yo por lo menos lo veo así o lo viví así todos los años. O sea, esperar que a las Leonas le vaya bien es que se confía en lo que hay, que se confía en el caudal de jugadoras, que se confía en lo que puede hacer un equipo. Sí, es verdad que durante muchos años, creo que ya desde el 2000, cuando surgieron las Leonas, después de 2012 salió subcampeón en Perth. Después, bueno, nada, vino lo del 2010. Vinieron muchos resultados que llevaron a que las Leonas estén en podios. Muchas Champion Trophy que se ganaron también. Que la Champion Trophy era un torneo donde juegan los mejores equipos. Hoy en día no se hace más, pero era un torneo de una semana, 10 días, que eran los mejores equipos y se han cosechado 6, 7 Champion Trophy. Entonces, más los Juegos Olímpicos, más los Mundiales. Entonces, creo que las primeras en exigirse y querer que vaya bien y que sea podio es el equipo. O sea, son las Leonas. Después, bueno, tenés la prensa que también espera y demás, pero la presión es interna, es del equipo. Y después, bueno, obviamente, si los de afuera esperan que se gane, significa que es un equipo que puede dar también. Pero no, creo que nunca, o por lo menos yo te hablo de lo que me pasaba a mí, no lo sentía como una presión de, che, tienen que ganar por lo que se está diciendo, sino tienen que ganar por ustedes, por lo que hicieron, por lo que entrenaron estos 4 años, no sé, antes de un Juego Olímpico. La presión es de uno, o sea, no te da igual ir y que no vaya bien cuando estuviste 4 años en un proceso metiéndole a un solo objetivo. Entonces me parece que la presión primero es interna, después del equipo en conjunto y si querés después de los medios o parte periodística. Y esa presión quizás va un poquito atado a esto de competitividad. ¿Es algo que usabas vos puntualmente en el partido? ¿Cómo manejabas esa presión antes de jugar, por ejemplo? Pasa que, mirá, yo tuve un entrenador que decía que cuando la presión es más que el disfrute, fuiste. O sea, la presión está buenísima tenerla. Pero si la presión te sobrepasa el disfrute, que es por lo cual vos lo haces, o por lo menos yo lo hago, que es porque me gusta el hockey y lo disfruto, ahí es la macana. Entonces, ¿es una línea fina? Sí, es una línea fina, pero en definitiva es un juego, ¿no? Es un juego, los deportes en sí son un juego, eh, y lo viví así. Entonces, sí, hay momentos que te sentís más presionado antes de salir a jugar o con mariposas en la panza o con esa adrenalina que ya sabes que estás por jugar, no sé, una final olímpica y te pones nervioso mismo con el club, ¿no? Yo hasta en los momentos que jugamos playoff o momentos así importantes para uno, ¿no? Porque no tiene nada que ver que juegues la Copa del Mundo o un Juego Olímpico o juegues con tu club una instancia importante. Los nervios son muy parecidos a los que se tienen o las ansiedades y creo que eso hay que usarlo como motor y es ahí donde te digo, bueno, el disfrute tiene que estar por encima. Cuando ya la presión te superó el disfrute, fuiste. Ahí sí fuiste porque entras en un cortocircuito de que en nuestro caso no vas a poder jugar, no vas a poder ni parar la bocha si estás tan presionado a qué es lo que pueda pasar o cómo puede salir. Creo que los minutos previos a jugar, por ahí es donde sentís esa adrenalina y demás. Después cuando empieza el partido, ya tenés que mirar la bocha y disfrutar. ¿Sos alguien que disfruta mucho más el proceso, digamos, el día a día, los entrenamientos con el equipo, todo? ¿O alguien que disfruta más cuando terminó y se dio el resultado que esperaba? No, creo que obviamente que si el resultado que se da es el que esperabas, después te quedas con todo el proceso, ¿viste? O te acordás de los momentos vividos del proceso. Yo creo que está muy atado el proceso que haces con el resultado. Después en la medalla queda por ahí colgada ahí en el cuadrito de tu casa, pero vos lo que te acordás es lo que hiciste para llegar ahí, los entrenamientos que pasaste, nada, sobre todo en el 2010 me acuerdo, entrenamos muy, muy duro para ese mundial.
hacíamos pileta, nos tiraban con pesas, con ropa dentro del agua, o sea, hemos hecho locuras. Y hoy por ahí me decís, sí, obvio, me acuerdo del momento de la medalla y todo, pero más me acuerdo por ahí de esos momentos de entrenamiento que no podíamos más, que hasta se caían a veces lágrimas y uno seguía porque, nada, había un contagio total del equipo, de un objetivo, de la ilusión que teníamos. Y por ahí te acordás que después íbamos a almorzar o que así, viste, te acordás de las vivencias. Pero creo que viene muy atado el proceso que uno hace con el resultado. Hablando un poco de ese 2010 y después lo que siguió, tuviste tu primer mundial y salen campeonas. ¿Cómo hiciste después para poder mantener una motivación, una disciplina así, después de haber quizás conseguido cosas tan grandes tan rápido? Mira, yo creo que es lo que te dije al principio, ¿no? Cuando uno se pone la camiseta, tengas 20 años o no sé, 30 años, es de la misma manera. Por ahí cuando tenía 20 años jugaba y me tocaba jugar menos minutos, después, bueno, salimos campeonas y todo, pero yo quería entrar de suplente, ponerle en esa época. Era recambio de delanteras. Bueno, después dije, che, pará, que esto me gusta, quiero jugar más tiempo. Bueno, ¿qué hago? Tengo que seguir entrenando. Bueno, hasta que llegás a ser titular. Y después cuando sos titular, querés seguir mejorando para que no te saquen ni un minuto. Y después entonces siempre es como que la vara creo que siempre la tenés que ir subiendo, ¿no? Pero subiendo si además estás a gusto con lo que estás haciendo y disfrutás y la pasás bien y es un ámbito en el que estás cómodo. Pero yo traté de hacer eso siempre. O por ahí lo que me generaba esta competitividad de decir, bueno, no, sí, está bien, salimos campeonas del mundo 2010, yo 20 años. Bueno, pará, ahora quiero jugar más minutos. Jugaba 5, bueno, ahora quiero jugar 6. Bueno, ahora quiero jugar 10. Bueno, ahora quiero jugar 15. Ahora quiero ser titular. Ahora quiero, ¿entendés? Entonces, todo ese hambre o esa ilusión, a medida que iban pasando los años y a medida que iban pasando las experiencias, subía. O sea, por ahí al año 6, 7 de Leona ya no te conformás con estar y jugar por ahí 5 minutos. Decís, no, ¿qué estoy haciendo? Quiero jugar, quiero ser titular, ¿entendés? Entonces, creo que esa transformación es natural y es lo que también te va alimentando de ir generando nuevas alegrías, nuevos logros, también algunas tristezas que te tienen procesos que por ahí cuestan también y son aprendizajes. Entonces, creo que uno lo que haga, ¿no? Se tiene que ir tratando de superar y mejorar. Qué loco esa hambre como que nunca no se termina de ir y eso me parece que es algo muy, muy difícil de encontrar. ¿Sentís que es algo que puede haber en general en el grupo? ¿Es algo que se necesita para llegar o sentís que es una característica tuya? No, yo creo que en el alto rendimiento, en los deportistas de alto rendimiento, la mayoría son así. Yo creo que no puedes ser de alto rendimiento si te levantás a la mañana y no sé, ganaste y metiste, no sé, 3 goles y decís, bueno, listo, ya está, ya lo hice. O saliste campeón del mundo, bueno, ya está, ya lo hice. Creo que uno se levanta y dice, bueno, ¿y qué puedo hacer hoy? ¿Y cómo lo mejoro? ¿Y a dónde puedo llegar ahora? Son todas, creo que, eh, nada, personalidades que deben ser parecidas, ¿no? Si lo mirás en todos los deportes, digo, no sé, los tenistas que han ganado Grand Slams, ganan uno y quieren ganar 10 más, no es que dicen, bueno, ya lo conseguí. No sé, Messi salió campeón del mundo y si le das un mundial ahora, calculo que va a decir, no, lo quiero ganar también. Entonces, me parece que es un rasgo que por ahí, nada, se multiplica alrededor de los deportistas. Después también es válido aquel que gana y dice, bueno, ya está, ya lo conseguí, prefiero hacer de mi vida otra cosa. No es que está mal tampoco, pero digo, el que está en competencia y en competitividad constantemente, creo que sí, que es un poco así. Y esto un poco que quizás es una característica muy particular. De chica casi empezás también por el lado más federación y demás de tenis. Un Sí. deporte Sí, no me individual. llegué a federar igual en el tenis, pero me querían federar en banco. Pero o sea, lo que es completamente diferente ahí, quizás tienen esta misma característica, pero uno tiene todo un equipo alrededor y otro es un deporte individual. ¿Qué tanto te ayuda el equipo para mantener eso? Mira, yo creo que uno de los motivos por el cual elegí el hockey fue por la parte grupal, o sea, porque en ese momento
no sé, yo tenía 14, 15 años y en casa me dijeron, bueno, elegí un deporte, pues iba al colegio doble escolaridad y después hacía hockey, y después hacía tenis y después natación y no sé qué, entonces me dijeron, bueno, pará, elegí algo y obviamente que el hockey me gustaba y todo, pero yo en el hockey tenía mis amigas, mi grupo de amigas que hoy día no juegan la mayoría, pero siguen siendo mi camada, digamos. Entonces creo que fue un factor importantísimo para elegir y volcarme al deporte. Y después, bueno, me tocó compartir con un montón de camadas, con un montón de gente. Y creo que eso es lo lindo, ¿no? De jugar deportes en equipo, que es lo que hablábamos hace poco. Tenés distintas personalidades, distinta índole de gente. Sobre todo en el seleccionado me tocó jugar con gente de todo el país, de distintas provincias. Cuando tuve la oportunidad de jugar en el exterior, que jugué en Holanda y en Bélgica, terminé jugando y conociendo personas de otros países también, gente que hoy por ahí es amiga y vive en Holanda. Entonces, sí, la parte grupal es súper enriquecedora. ¿Y es algo que se trabaja? ¿Lo trabajás o es mejor cuando sea natural que el equipo traccione? No, yo personalmente no es que trabajo el equipo. Creo que las relaciones se van generando naturalmente. Sí, soy partidaria de que por ahí todo lo que hagas afuera de la cancha y sume para la conexión, bienvenido sea. Digamos, todas las cosas sociales o que te juntes a comer, esto que decía por ahí después en el seleccionado, después de entrenar, nos íbamos a almorzar todas juntas o las que podían, digamos. Eh, Creo que todo lo que es extra cancha suma para conocerse y también para generar esas conexiones, ¿no? Viste que uno dice, bueno, cuando está la conexión afuera de la cancha, adentro es más fácil porque te conoces y porque conoces al de al lado, conoces lo que le pasa, lo que no le pasa, qué necesita, y todo eso, bienvenido sea, pero no es que, o por lo menos no hacemos un plan estratégico para que eso funcione. Sí, por ahí, desde la parte de la conducción, qué sé yo, a veces se hacen algo con un coaching, con un psicólogo, algo grupal, que sí se ha generado, pero eso por ahí viene más de la línea del entrenador o del cuerpo técnico. ¿Sentís que es necesario algo de coaching y no para el equipo, sino individualmente? ¿Sentís que es Sí, importante? sí, obvio. En el alto rendimiento, sí, fundamental. Creo que así como se entrena el físico, nada, el gimnasio, lo táctico, lo técnico, bueno, la parte mental también, sí, sí, es fundamental. Eh, ¿Alguna vez te viste muy desafiada mentalmente, por ejemplo, en un partido, antes de entrar a la cancha o no sé, me imagino cualquier situación? ¿Recordás algún punto donde digas, no sé si llegó, no sé si rindó? No, si te soy sincera, no, pero no por pecar de soberbia y decir, ay, no, nunca me. No, o sea, no llegué nunca a vivirlo así. Como te digo, trato como si estoy nerviosa o con ansias o con los típicos nervios que puedes tener en la panza, de esas típicas mariposas que uno habla de ganas de jugar. eh, Trato por ahí de que el caño de escape sea estar con el equipo, de hablarlo también con alguna, che, estoy nerviosa, vos también, sí, yo también, bueno, y hacerlo compartido y que bajen esos nervios, o usar distintas maneras de respiración y demás, y que después cuando entro a jugar, en definitiva, vuelvo a lo que mencioné anteriormente, es un deporte, es un juego, entonces como en qué momento, o sea, sé qué pasa, pero trato de eso, de decir, che, entrá, jugá, divertite. Por ahí la primera pelota sí estás nerviosa o lo que sea, y ya la segunda si te metes en el juego, en el partido. Y hay técnicas también, ¿no? Desde la psicología para si te pasa poder meterte rápido en un partido. Nada, y por suerte no me llegó nunca tan al extremo. Obvio, he estado nerviosa o por ahí antes de jugar el Mundial del 2010 me acuerdo que le pregunté a la psicóloga, che, que yo jugué en la B, nunca jugué con tanta gente. O sea, en Rosario las tribunas van a estar explotadas. O sea, ¿qué hago si no puedo jugar? Y me acuerdo que me dio una técnica muy simple de adentro de la cancha de qué tenía que hacer si me pasaba, que era como volver al enfoque de la bocha o mirar la bocha, etc. Y tenía esas herramientas. Pero me parece que es eso, tener herramientas y saber qué le funciona a cada uno, ¿no? Porque por ahí a mí me funciona una cosa, a vos te funciona otra. Son distintas cabezas, distintas personalidades. Sí, 100%. Y justamente es algo que me gusta tratar mucho, es un gran parte del enfoque y es hasta admirable que poder considerarlo así. Hay mucho atleta que
de todos los rubros que termina o flaqueando o su día a día es desafiar ese miedo de no poder. Y Sí, es por eso te digo, buenísimo. no es que no pasa, sé que pasa y hay un montón de gente que le pasa, pero me parece que también ahí está la clave de lo que dijimos anteriormente. Para un deporte de alto rendimiento, y sí, es fundamental para mí un psicólogo, un coaching o alguien con quien poder hablar y bajar a realidad esos miedos, ¿no? Porque en definitiva son miedos de performance. Y hablando de miedos, quizás algo del último tiempo, se habló mucho de cuando saliste de las Leonas, de tu desafectación y demás. Ya pasó 3 años, un poco más. Eh, ¿Se te cruzó por la cabeza o tenés miedo de no volver a vestir la camiseta? No, no lo llamaría miedo. La realidad, tengo la ilusión de poder hacerlo. Y creo que tengo la ilusión como cuando era chica, que uno dice, tengo la ilusión o quiero esto. Por suerte ya lo hice, ya lo cumplí. Y como te digo, no es que uno lo hace y después dice, bueno, ya está, me voy a casa. Uno siempre quiere desafiarse y demás. Eh, y como te digo, tengo la ilusión bueno, no importa, igual tampoco quiero entrar de vuelta en el tema ese porque no tiene sentido y ya fui creo que muy clara en un montón de notas que Mm. di y demás. Eh, pero sobre todo por la manera en la que fue, tengo la ilusión de que si me voy y yo decido finalmente decir, bueno, chau, dejo jugar al hockey en todos los ámbitos, ya sea club o selección y demás, poder hacerlo a mi manera, ¿no? En el sentido de con respeto y con amor por lo que hice tantos años. Creo que a nadie, a cualquier persona que esté en mi lugar no le gustaría de la manera en la que fue después de tanto tiempo. Pero como te digo, creo que fui re clara en un montón de notas y eh, tengo la ilusión. Pero miedo no, miedo son otras cosas. La realidad que no pondría esa palabra para esta situación. Puede ser. ¿Y qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Porque por ahora es como que es No, creo algo. que si me decís qué me dio miedo con respecto al hockey o en ese momento, un poco cuando fue lo mío, salí de un día para el otro del seleccionado, era capitán y de repente al día siguiente que pasó esta circunstancia con el cuerpo técnico, no, con el entrenador en particular, y me sacó, fue, ¿y ahora qué? Eso sí por ahí me dio un poco de miedo. De decir, che, no tengo que ir mañana al cenar. Yo ya tenía toda mi vida organizada, todo bastante establecido, de una estructura de casi 12 años. Y eso sí, por ahí me generó miedo, de no saber qué hacer o dónde poner mi tiempo, cuál va a ser mi rutina. Imagínate una persona que hace 13 años lo mismo y que de la noche a la mañana no tenés que volver. Entonces, sí, ahí sí, te puedo decir que tuve mucho miedo. Y muchos planteos también de más personales, ¿viste? Porque siempre fui delfín americano de las Leonas y de las Leonas y las Leonas y fue como, che, bueno, mañana no tenés que ir más a las Leonas. No te digo decir quién sos, pero más o menos, ¿viste? Como un tema de miedo en eso, sí, sin duda. Es que me imagino, es un montón, sobre todo con ya toda la rutina armada de hace años. Porque recién pensaba hasta en el momento que te lesionaste y estuviste un montón de tiempo fuera. Y lo que escuché es que también se veía esa rutina, por más de quizás no entrando a la cancha. Sí, pero por eso te digo, o sea, más allá cuando uno tiene una lesión que es parte del deporte del alto rendimiento, no es que dejas de ir, no, vas, te recuperás, hacías kinesiología, haces piletas, haces gimnasio, seguís estando en el ámbito del equipo, ¿no? Es como todo, seguís siendo parte. Pero bueno, es distinto cuando te desafectan, que te dicen, bueno, mañana no vengas más. Y vos decís, ¿viste? Wow. No quiero volver a eso, pero sí, obviamente, ahí sí tuve mucho miedo. Y para no seguir con ese tema puntual, no No te. hay problema, yo tengo cero problema No, hablarlo, no. pero lo he hablado 1000 veces que está clarísimo, creo que Sí, sí, todos sí. lo entienden más claro que Sí. yo. No, y tampoco quiero ahondar sobre eso. Quería más que nada preguntar eso, que es algo que me escuché muchas veces de lo que dijiste, en varias entrevistas y demás, y es algo como que me quedó porque ya pasó varios años y, bueno, hoy está esa sensación de, che, quizás ya está. No, pasa que con este, obviamente que pasaron 2 años y un poquito, pasa que sigue siendo el mismo técnico. Mm. Entonces, tampoco es que algo iba a cambiar porque yo
ya está con esa persona. Pero el Entonces, tiempo sigue pasando y... Sí, pero bueno, nada, es como te digo, mi miedo me dio en ese momento desafiarme, che, ¿qué hago ahora? Eso sí me dio miedo. No, el hecho de que pueda pasar, ¿no? Porque también confío un poco en las vueltas de la vida, en el universo, en lo que tenga que pasar, ¿se entiende? Sí, esperemos, todavía hay tiempo, así que... Después de todo esto, lo que me estoy dando cuenta bastante es que, y es muy admirable, ya te lo dije, esto de... Tuviste muchos momentos donde podrías haber flaqueado, donde habría sido muy difícil todo, mucha presión, muchas situaciones muy exigentes, y seguiste, quizá por esta competitividad, por esta sensación, porque se te dio natural. Ahora bien, si tuvieras que enseñarle a alguien o tendrías que guiar a alguien que está por pasar por cosas así, ¿qué le dirías para que pueda pasarlos? Mira, o sea, la realidad yo creo que es difícil, ¿no? Porque uno para rendir en ese nivel tenés que volverte un poco ajeno digamos, a sentir tanto, ¿viste? Es como que vos sos más un caballito de batalla, que vos decías esto, ibas, así. Creo que recién cuando salí del seleccionado fue cuando dije, podés sentir esto, o podés decir, che, estoy cansada, o en el club decir, che, no, por ahí hoy no voy porque estoy lidiando con otras cosas. Entonces, empezar a permitirte caños de escape o salidas que con el seleccionado no las tenés por un tema de responsabilidad y por un tema de priorizar la camiseta y esto inculcado tanto en el corazón de las leonas, que es las leonas por delante de todo. Entonces, creo que recién cuando salí del seleccionado me permití empezar a... che, ¿qué necesito hoy? O cómo me siento. Y empezar a conocer eso de lo que necesitas. Y me ha pasado de entrenamientos de ir con el club en este proceso que te estaba diciendo que por ahí sí me da miedo decir qué hago, qué no hago. Por ahí no tenía la energía de ir a entrenar con el club y que tenía las ganas. Y bueno, decir, che, pará, permitite por ahí hoy no ir al club y pasar a saludar solo y tomarte unos mates y volverte a tu casa, que necesitas estar más tranquila o hacer un proceso personal o estar triste o lo que sea. Y antes no era ni opción. Y antes, qué sé yo, me acuerdo que en una Champions Trophy falleció una de mis abuelas, yo no sé, tenía 19 años, y al día siguiente tenía que jugar un partido y me acuerdo que me dijeron, ¿querés quedarte? Y yo tipo, no, vamos, estaba en Australia. Vamos a jugar y estás poniéndole el cuerpo a la camiseta también. Entonces creo que en el alto rendimiento no sé si tenés tanto momento para sentir o para estas cosas que te digo de aire o de escape. Y tampoco sé si podrías ser tan vulnerable a la hora del alto rendimiento. O sea, creo que tenés que ponerte un trajecito de medio metálico, de robot, que no te penetren las balas y seguir porque pones tu cuerpo todo el día. Pasa que después, obviamente, eso algún costo tiene, ¿no? Desde el lado más emocional o desde el lado de cómo sentir. Entonces, si me decís a mí, bueno, qué sé yo, esto del psicólogo, la posibilidad de charlar con alguien de lo que te pasa y no aislarte tanto digamos, de sí poner el corazón y el cuerpo y todo, pero bueno, cuidar también un poco la parte sensible, por así decirlo. Sí, por ahí lo recomendaría un poco más. Y para cerrar, así me gusta hacer una pregunta un poco amplia, pero quiero tu opinión sobre esto. Para vos, ¿qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? Yo creo que la máxima gloria es estar tranquilo con uno mismo y poder por ahí a la noche apoyar la cabeza y dormirte tranquilo, sabiendo el rubro que seas, ¿no? Independientemente si sos deportistas y empresarios y no sé, desde la televisión, laburás, no sé, lo que sea. Nada, que haces lo mejor que podés, que das lo que tenés adentro y te puedes dormir tranquilo. Bueno, creo que eso es una gloria, saber que todo lo que tenés a tu alcance lo haces para hacer tu mejor versión, ya sea desde la persona también, ¿no? Como uno es como persona, como uno es en la vida en general. Si uno está contento con uno mismo y tranquilo con uno mismo, creo que esa es la mayor gloria. Excelente. Bueno, gracias, Delphi. No, un placer, un placer.